Excelente. Vamos entonces a continuar con crear nuestra función que habíamos resuelto en la clase pasada, donde habíamos aplicado el error que teníamos de tipeo, ¿no? En donde había puesto vals en vez de values. Entonces, vamos a generar esa función, vamos a escribir aquí function y vamos a llamar a nuestra función getCurrentMatrixValues y dentro no le vamos a pasar ningún parámetro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a crear una variable que la vamos a llamar gridItems, ¿no? Que serían como los elementos del grid. Bueno, vamos a hacerlo en minúscula, gridItems. Ok, bueno, aquí vamos a ponerle mayúscula. Ok, ¿y qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a definir eso como un arreglo. ¿Y qué va a tener dentro? Bueno, dentro vamos a tener exactamente lo mismo. Punto, punto, para destructurar ese arreglo y vamos a llamar al document.querySelectorAll, ok, para seleccionar todos los hijos que tenemos en ese caso, que sería la clase gridItem, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, después de salirnos de ese gridItem que creamos como variable, recuérdate que esa variable está viviendo dentro de ese ámbito, es decir, dentro de la función getCurrent. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, precisamente vamos a crear igualmente otra variable que la vamos a llamar matrixGrid, en donde va a ser exactamente igual a un arreglo vacío. Y vamos a crear otra variable que la vamos a llamar row, que va a ser las filas, y ese va a ser igualmente a un arreglo vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En este caso, como te puedes dar cuenta, vamos a crear un ciclo for para poder iterar. ¿Y qué vamos a iterar? Bueno, vamos a crear una variable que la vamos a llamar igualmente index para poder saber qué es el índice que va a comenzar en 1. Ahora, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a preguntar si index es menor, ¿ok? ¿A qué? Bueno, a nuestra variable gridItems punto, ¿ok? La longitud, ¿no? Para saber si es menor a la longitud, pero la longitud más 1, ¿ok? Y por último vamos a incrementar nuestra variable index más. Entonces, ahora, ¿qué vamos a poner dentro de nuestro ciclo for? Bueno, en nuestro ciclo for tenemos que ir preguntando, ¿no? Tenemos que ir haciendo condiciones en el cual vamos a evaluar. ¿Pero qué vamos a evaluar? Bueno, precisamente vamos a evaluar si el index, ¿no? Entre 4 precisamente es exactamente igual a 0, ¿ok? O sea, si esa división de residuo me da 0, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear otra variable que la vamos a llamar item, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a gridItem, ¿no? En este caso, como te puedes dar cuenta, gridItem, y le vamos a decir que se encuentre en la posición del índice -1. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aprovechar dentro de ese if y vamos a inyectar lo que sería de la row.push para las filas. Vamos a inyectarle, ¿qué le vamos a inyectar? Bueno, vamos a inyectarle esa variable item.firstElementChild.innerTest, ¿ok? InnerTest, para decirle que se le va a inyectar el texto, ¿no? Y por supuesto vamos a llamar a nuestro matrixGrid.push y vamos a pasarle por supuesto lo que se haya dibujado, que en este caso serían las filas. Y por supuesto no recordemos o no olvidemos, mejor dicho, limpiar nuestro arreglo. Vale, entonces ahora esto pasaría si se cumple, pero ¿qué pasaría si no se cumple? Entonces vamos a hacer un else. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una variable en donde la vamos a llamar igualmente item, que va a ser igual al gridItem en la posición, ok, fíjate, en la posición del index -1, ok. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llamar igualmente a nuestro arreglo que habíamos definido, que era row, vamos a pasarle un push y dentro vamos a pasarle un item punto igualmente first element child, que este me selecciona el primer elemento del hijo, ok. ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a inyectarle un texto, ok, fin. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ahora vamos a retornar nuestra función, que en este caso vamos a hacer un return, ok, return de matrixGrid. Ok, entonces, ya una vez teniendo esto en cuenta, ahora vamos a salir y crear otra función. Recuérdate que estábamos utilizando funciones como lo que era en tal caso a la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a crear esa función, vamos a crear aquí una función que la vamos a llamar
shift left, ¿ok? Y vamos a pasarle un arreglo, ¿ok? Recuérdate que tenemos que pasarle el cuerpo, en este caso es shift, es con T, perdón, aquí es después de la F, shift T. Y vamos a hacer un ciclo aquí súper rápido. Vamos a hacer aquí un ciclo for en el cual vamos a crear una variable que la vamos a llamar i, que va a iniciar en 0. Recuerda que i es lo mismo que índice. Vamos a decir que si i es menor, ok, recuérdate, si es menor que 4, entonces vamos a iterar i más más. Ok, recuérdate que tiene que ser menor a, en este caso, la cantidad de casillas que tenemos dentro del arreglo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora adentro vamos a aprovechar a crear otro for en el cual vamos a crear otra variable que la vamos a ponerle j, ok, que en este caso va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a 0, ok. Y después vamos a aprovechar para, bueno, vamos a poner igualmente i para tomar el mismo valor para no perdernos el tiempo, pero ahora va a comenzar en 1, ok. Ahora vamos a preguntar si i es menor a 4. Ok, entonces vamos i más más. Entonces vamos aquí a abrir los corchetes y ahora vamos a crear el cuerpo de nuestro ciclo for. En este caso vamos a crear una variable que se llame current, o sea el valor actual, o curElement, ¿no? Y vamos a decirle que va a ser igual a ¿qué? Bueno, del arreglo va a obtener la primera posición, que en este caso es la posición 1, ok. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a inyectarle con el punto first, ok, first element child, ok, y vamos a dejarlo así definido. Entonces, ahora vamos a crear otra variable que va a ser prep element, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual al arreglo en que en la posición i menos 1, ok, es decir, en la posición anterior punto e igualmente first element child. Y ahora sí, dentro de ese mismo ciclo vamos a hacer una condición y vamos a preguntar si el valor previo, ¿ok? O el elemento previo punto inner test, ¿ok? Es exactamente igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a mostrar un prep element, vamos a mostrar el valor o el elemento previo punto inner test, ok, para inyectarle el texto. ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, vamos a decirle que va a ser igualmente al current element, ok, como te puedes dar cuenta, punto inner test, o sea, el mismo texto. Y current element punto inner test va a tener el valor de 0, ok, que en este caso no debería ser 0. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el valor sea vacío, ok. Recuerda que los cuadros deberían venir con un valor vacío. Ahora vamos a continuar para aprovechar estas clases y vamos a adelantar con lo que serían las funciones del lado derecho. Entonces vamos a hacer igualmente, vamos a crear una función, aquí como te puedes dar cuenta, function shift, en vez de ser left vamos a utilizar right. Y ahora, ¿qué vamos a pasarle? Bueno, dentro tenemos que pasarle un arreglo. ¿Y qué va a hacer ese arreglo? Bueno, precisamente ese arreglo que le vamos a pasar, vamos igualmente a crear un ciclo for. En este caso, este ciclo for, vamos a crear una variable que la vamos a llamar i, ok, que va a inicializar en 0. Vamos a crear o vamos a preguntar con la condición, recuérdate que si i es menor que 4, entonces vamos a decirle que i más más. Y dentro vamos a ejecutar otro ciclo for en el cual vamos a preguntar si i es igual a ¿qué? A 2, ok, y o sea va a comenzar en 2 y vamos a preguntar si i es mayor, recuérdate, en este caso cambia un poco la lógica, si es mayor o igual a ¿qué? Es mayor o igual a 0, ok, y en este caso vamos a decirle que en vez de un incremento vaya en decremento. O en este caso vaya descendiendo, ¿no? El valor. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear otra variable que en el cual la vamos a llamar igualmente current element y le vamos a decir que va a ser igual a ¿qué? Al arreglo, ¿ok? En la posición i, ¿ok? Y en esta posición i, que sería en la segunda posición, punto first element, igualmente vamos a definirle el primer elemento, ¿no? E igualmente vamos a crear otra variable en donde este ya no sería el valor previo, sino que sería el valor siguiente, lo vamos a llamar next element,
element, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a un arreglo, pero en este caso vamos a decirle que en vez de ser en la posición anterior, va a ser en la posición siguiente. Entonces vamos a poner más 1 e igualmente first element child. Y por último, recuérdate, vamos a hacer la misma condición, vamos a preguntar si next element.innerTest es exactamente igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O es igual a 0, vamos a decir que nextElement.innerTest va a ser igual al valor innerTest va a ser igual al valor currentElement.inner, ¿ok? O sea, el valor que tenga precisamente en ese momento. Y ahora, ¿qué vamos a preguntar? Vamos a decir que currentElement.inner va a ser igual a vacío. Entonces, en esta oportunidad que hicimos, te comento qué es lo que estábamos aplicando, y es que precisamente cuando nosotros estamos armando nuestro juego, te puedes dar cuenta que mientras bajamos la flecha y doblamos, recuérdate que cuando bajas se debería mantener el valor del 2, ¿ok? A no ser que haya una colisión, y ahí en ese caso sí cambiaría todo el proceso. Pero en este momento, si tenemos un espacio vacío y tenemos un 2 arriba y un 2 a la derecha, cuando bajemos, automáticamente ese 2 que estaba arriba debería pasar igualmente al 2 de abajo, y el espacio de arriba debería estar en blanco. Entonces, para la siguiente clase vamos a aprovechar la oportunidad para seguir con el desarrollo de nuestro proyecto.